tenemos al doctor Iván Reyes Armas, médico ginecobstetra del Hospital Nacional Docente San Bartolomé, quien tiene la ponencia de embarazo ectópico, diagnóstico y manejo. Doctor Reyes, buenas noches. Adelante, doctor. Doctor Reyes. Hola. Doctor, ¿nos escucha? Hola. Adelante con su ponencia, doctor. Doctor Reyes. Creo que el doctor tiene una conexión muy mala de internet. Su audio creo que está mal. Ya, gracias, doctor de la Cruz. Bien, bueno, buenas noches con todos. Yo soy el doctor Iván Reyes. Soy médico ginecobstetra del Servicio de Reproducción Humana del Hospital San Bartolomé. Y primero que nada quiero agradecer a la Junta Directiva del Cuerpo Médico por la invitación de partir un poco sobre un tema de una patología cada vez más frecuente. Me refiero básicamente a lo que es el embarazo ectópico. Es un tema amplio, pues existen muchos tipos de embarazos ectópicos. He tratado de compendiar lo más que he podido. Vamos a hablar solo sobre el diagnóstico y el manejo, que es todo un mundo. Entonces, bueno, ustedes saben bien, ¿no? Por la misma palabra, embarazo ectópico es la implantación de un embarazo fuera de la cavidad uterina. Aquí pueden ver algunas fotos donde podemos ver embarazos ectópicos, algunas ecografías. También existe el término de embarazo heterotópico. ¿A qué se refiere embarazo heterotópico? Es un embarazo en el cual existe un saco gestacional que está implantado dentro de la cavidad uterina, o sea, un embarazo normal, y un embarazo que está implantado fuera de la cavidad uterina, ¿no? Que sería el ectópico, ¿no? Entonces, ese también es todo un problema que también vamos a tratarlo. Bien, entonces sabemos bien lo que significa embarazo ectópico, ecográficamente hablando, que es el instrumento que más empleamos para hacer parte del diagnóstico. Existe el tema de la visualización, que depende mucho de la pericia del ecografista y del tipo de ecógrafo que tenga, para poder visualizar lo más temprano posible un embarazo. Pues un embarazo inicial puede que simplemente no se aprecie el saco gestacional porque todavía es muy pequeño, ¿no? Y podamos de repente tener una sospecha equivocada de que pudiera ser un embarazo ectópico. Y es que en unos días o en unas semanas
y ya vamos a ver el saco gestacional intraútero, ¿no? Y el otro tema también es diferenciar de un embarazo no evolutivo, ¿no? Un embarazo que de repente lo estamos viendo ya en la etapa en la cual se está abortando, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que la cavidad uterina puede estar vacía y en realidad se trata simplemente de un aborto en curso o un aborto incompleto, ¿no? Siempre debemos escoger la vía donde podamos ver mejor, mejores imágenes, ¿no? Y obviamente eso es a través de la ecografía transvaginal. La transabdominal tiene muchas limitantes, ¿no? Por lo tanto, en realidad no habría mucho sentido de realizar ese tipo de ecografía a menos que querramos complementar la evaluación en ciertos tipos de embarazo, ¿no? Acá ven una tabla clásica, una figura clásica, donde pueden ver los tipos de embarazo ectópico, que ustedes esto lo conocen muy bien. El embarazo ectópico más frecuente es el embarazo ectópico tubárico y dentro de las porciones la más frecuente es la ampular, ¿no? No significa que no podamos encontrar algún tipo de embarazo, por ejemplo, ísmico, ¿no? Que es un embarazo menos frecuente en la trompa, pero es bastante temido por las complicaciones, ¿no? También tenemos otros lugares más raros, por ejemplo, en el ovario, por ejemplo, en la cicatriz de la cesárea anterior, por ejemplo, en el cérvix y mucho menos frecuentemente en el abdomen, ¿no? Y también hay casos reportados, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, en el Hospital San Bartolomé, ¿no? Que ya les voy a mostrar algunas fotos, ¿no? Esto es una clasificación que vi en un artículo que me pareció interesante, no es una clasificación estandarizada, pero él simplemente lo que trataba de dar a entender es que esto nos da un pantallazo de la evolución de un embarazo ectópico, ¿no? Un embarazo ectópico que puede empezar como un embarazo, una masa identificada, un saco gestacional con vesícula vitelina, de repente ya podemos ver incluso el embrión, es obviamente el embarazo más grande, ¿no? Incluso el embrión puede tener latido, si esto sigue creciendo, obviamente va a romperse el continente porque no es un área adecuada para un embarazo, o sea, intraútero. Una trompa no es adecuada para que un embarazo pueda crecer, ¿no? Por la misma naturaleza de sus paredes, no es un órgano hecho para eso, ¿no? O en sí, de repente, el cérvix o la cicatriz uterina. Por lo tanto, conforme va creciendo, va a llegar el momento en el cual va a estallar, ¿no? Y esa ruptura obviamente va a generar un hemoperitoneo y todas las posibles consecuencias, ¿no? Eh, Algunos factores de riesgo también que ustedes los conocen bien. Prefiero usar Osradio para que lo tenga más claro tal vez. La cirugía tubárica previa tiene un odds ratio de 4, ¿no? O sea, es considerable, ¿no? También tenemos alguna lesión tubárica, cualquier tipo de lesión en general o cirugía en la trompa, un dispositivo intrauterino, miren cómo va un odds ratio cercano a 3, ¿no? Otro que llama la atención es infecciones, ¿no? Enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no? Después, en cuanto a síntomas y signos, lo clásico, ¿no? Tenemos signos y síntomas clásicos, como por ejemplo el dolor abdominal, que casi está presente en todas las pacientes, seguido de una menorrea, por supuesto, ¿no? Aunque no siempre es documentada, ¿no? Porque a veces la paciente no recuerda bien la última menstruación y eso nos puede confundir un poco, pero usualmente está presente, ¿no? Y la hemorragia, ¿no? El sangrado vaginal, que también está presente en una buena proporción, ¿no? De ahí vienen otros signos y síntomas menos frecuentes, ¿no? Dependiendo ya del estadio del embarazo ectópico, ¿no? Y también si es que es un embarazo ectópico tubárico, por ejemplo, o si es un embarazo ectópico abdominal, por decirlo así, ¿no? En general, nosotros usamos un término que, digamos, conecta, ¿no? Lo que es una gestación normal de un embarazo ectópico. Existe una área, una porción, un espacio donde no sabemos si estamos para la derecha o para la izquierda, o sea, no sabemos si es que estamos frente a un embarazo ectópico o estamos frente de repente a una gestación inicial. Entonces existe un término bastante interesante que debemos manejar, ¿no? Para no estar colocando embarazo ectópico por todos lados, ni tampoco de repente presumir en exceso de que ese embarazo es evolutivo y intrauterino cuando de repente no tenemos la certeza de que lo es, ¿no? Entonces existe el embarazo de localización
desconocida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando un embarazo yo no puedo confirmar si es intraútero o extraútero, ¿no? Basado en la ecografía y los niveles de beta-HCG, ¿no? Que es usualmente niveles de beta-HCG que no disminuyen, porque si disminuyen claramente es un embarazo no evolutivo, ¿no? No hay nada que pensar ahí, ¿no? En este caso estamos hablando de embarazos en los cuales la beta no disminuye, sino que se mantiene en elevación, ¿no? De repente, no la famosa duplicación, pero se mantiene en aumento, ¿no? Lo cual ya me lleva a seguir ese embarazo, ¿no? Basado en la ecografía y la beta. Es un embarazo de educación desconocida, ¿no? Como les dije, puede incluir hasta un tercio de las gestaciones iniciales, ¿no? Y va a depender muchas veces, como les digo, de qué tan buen equipo tengamos y de qué tan habilidoso sea el ecografista, qué tanta experiencia tenga, ¿no? En buscar un embarazo, ¿no? Entonces aquí la conducta es wait and see, ¿no? O sea, espero con calma, no voy a entrar a operar a la paciente, tampoco la voy a dejar de ver de repente, le digo, venga, en 2 semanas, 3 semanas, o sea, tengo que mantenerla ahí, cerca, ¿no? Eh, puede hasta la mitad de estos embarazos ser ectópicos, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. Entonces me ayudo de la beta, me ayudo de la progesterona, que también puede estar reportado que nos puede ayudar. Y de la ecografía, por supuesto, ¿no? El nivel discriminatorio de la beta, ¿no? Eso también es un poco relativo porque va a depender también del laboratorio, ¿no? Tenemos valores más o menos estandarizados que pudiéramos tomar de referencia, pero esto no es como que 1500 y si es 1501 no, o si es 1490 no lo debemos tomar como un límite absoluto porque hay variaciones entre laboratorio y laboratorio con respecto a la beta-HCG, ¿no? Una guía que puedan tener, ¿no? Para iniciar, para que más o menos se ubiquen en el momento de un diagnóstico, es que en una ecografía transvaginal, si la beta está de más de 1500, ya debería haber una gestación intraútero. Y si fuera abdominal, que no sería lo ideal hacer una ecografía abdominal, salvo que no tenga el equipo, pues. Pero eso es rarísimo, no sé, un ecógrafo con traductor TV, pues hay en todo lado. Hablamos de 6500. O si quiero, también puedo usar la progesterona, si es que puedo, ¿no? Una progesterona muy baja, obviamente, es un embarazo no evolutivo probablemente, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Un nivel de beta-HCG en suero por encima de la cual siempre debe visualizarse esa congestación intrauterina. Eso es lo que quisiéramos idealmente, ¿no? Más fácil de diagnosticar. El otro es el tema de la, ¿cómo lo diría? A más los equipos, la modernidad o el lugar donde estemos o los equipos que manejemos nos va a permitir tener una mayor precisión en los diagnósticos, ¿no? En general, el tema es que muchas veces a las pacientes las vemos por primera vez. Lo ideal, obviamente, sería tener dos betas HCG, ¿no? O sea, cuantitativas, dicho sea de paso, una beta HCG cualitativa no me sirve para nada. Una cuantitativa, un valor y otro valor separado por lo menos por 48 horas, eso me va a ayudar mucho. Estos cambios son importantes. El término de la duplicación, bueno, que en realidad no es duplicación, bueno, pues es un término que se usa así, pero es más o menos alrededor del 66% de aumento en 2 días, dependiendo del trimestre también, perdón, de las semanas, pero bueno, es una aproximación también que podemos usar, ¿no? Un poco simplista, pero nos ayuda en ese momento, ¿no? Básicamente, si no tenemos 2 beta-HCG, pues solo vamos a tener en ese momento a la paciente para hacerle la primera beta y por eso es que tenemos que hacer el wait and see, ¿no? Si es que todavía no tengo la certeza. Bien, hay que incluir también los factores de riesgo, todo eso, ¿no? Todo eso va sumando al cuadro, ¿no? Si tengo menos de 500, por ejemplo, y la beta-HCG no se me está elevando, probablemente sea un embarazo no evolutivo e incluso podría ser un embarazo ectópico, pero no evolutivo al fin y al cabo, ¿no? Y si es un embarazo ectópico no evolutivo, para mí va bien que se aborte pues en la trompa y en buena hora de repente ni siquiera requiere una cirugía, ni un tratamiento médico, ni nada por el estilo, ¿no? O sea que betas en disminución o en meseta de menos de 500, pues bien, ¿eh? Pues si es ectópico o es un no evolutivo intraútero, pues me da casi igual en el sentido del manejo.
Algunos usan algunos métodos adicionales, ¿no? Que casi no lo usamos en nuestro medio, pero están escritos, ¿eh? Por ejemplo, la SRM, por ejemplo, recomienda el uso del curetaje, no sea del grado, ¿no? Eh, si la beta es más de 2400. Bueno, pero obviamente es un método invasivo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, en general, ¿cómo deberíamos ver un embarazo, ¿no? Intraútero, porque para reconocer lo anormal hay que conocer lo normal primero, ¿no? Es fundamental, ¿no? Entonces, básicamente, el embarazo intraútero, pues, digámoslo así, debemos diferenciar un saco gestacional clásico de un pseudosaco, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema de confusión frecuente, ¿no? Pues en este caso el pseudosaco no afecta, no altera la continuidad de la línea endometrial, ¿no? Que es como que está intacta. Entonces, eso me podría diferenciar, ¿no? Lo otro es el tema del signo del cometa, que obviamente es clásico en un embarazo intraútero, ¿no? ¿Qué más? Si está intraútero, también tengo que ver que esté, pues, como su propio nombre lo dice, dentro de la cavidad uterina, o sea, debería estar más arriba del orificio cervical interno, ¿no? O sea, por arriba del cervix, ¿no? Si yo ¿cómo identifico el OSI, el orificio cervical interno? Pues de repente veo las arterias uterinas, ustedes saben que llegan hasta el OSI, más o menos a ese nivel. Eh, pues, si lo veo el saco más arriba, pues bien, ¿no? ¿Qué más? Pues en general, usualmente el saco está cómodo, por decirlo así, dentro de la cavidad uterina, ¿no? No es que esté apretado, esté con un rinconcito. Si yo lo veo un rinconcito muy cerca de la trompa, cuidado, puede ser un intersticial. Vamos a ver ya cuando veamos el diagnóstico algunas características o algunos signos clásicos ecográficos de embarazo intersticial, ¿no? La línea endometrial-miometrial tiene que estar conservada, ¿no? Por supuesto. Hay que tener cuidado, porque si el útero está vacío, pues en realidad eso no me garantiza que sea un embarazo ectópico. Puede ser que sea un embarazo inicial. Un endometrio engrosado es clásico en un embarazo inicial, que todavía no es distinguible por ecografía, ¿no? El líquido libre tampoco me va a decir necesariamente que es un embarazo ectópico, ¿eh? Puede estar presente en el 60% de los casos y estos el 15% pueden ser intraútero. Así que cuidado, el líquido libre no me da nada. En realidad, el cuerpo lúteo también, en el sentido de que el cuerpo lúteo muchas veces, sobre todo, como le digo, dependiendo, uno tiene que saber diferenciar un cuerpo lúteo de un saco gestacional, porque pueden confundirse. Ahora, si yo tengo el cuerpo lúteo y tengo una masa anexial del mismo lado, pues enhorabuena, ¿no? Porque ahí ya tengo un diagnóstico fuerte, ¿no? De que posiblemente sea un embarazo ectópico, ¿no? Bien. Acá pueden ver algunas ubicaciones o criterios diagnósticos de embarazo ectópico que son un esquema bastante bonito. En la esquematización A es un embarazo intraútero, normal, tranquilo, bien. Por eso está la carita feliz. Tenemos en el útero B, que es un útero que no es un útero con una morfología normal, si se dan cuenta, ¿no? Es un útero arcuato probablemente, tal vez podría ser un útero bicorne, pero no es un embarazo ectópico, porque el embarazo está dentro de la línea, o sea, no supera la interfase endometrial-miometrial, está realmente dentro de la cavidad y por lo tanto, también tranquilo, ¿no? O sea, está un poco marginal, está en una de las trompas, perdón, en uno de los cuerpos uterinos, pero no es ectópico. En el C ya empieza la cosa mala. ¿Por qué? Porque en el C tenemos un útero con un cuerno rudimentario que está aislado del cuerpo uterino principal, ¿no? Entonces, está alojado en este lado, en el lado izquierdo en este caso y eso no va a permitir que crezca. Si bien es cierto está implantado, ok, en esa zona, es un embarazo que está condenado al fracaso, pues, porque cuando vaya aumentando de tamaño, pues no va a tener el espacio suficiente, ¿no? Ectópico.
Es un ectópico cornual, ¿no? De un cuerno ciego, ¿no? En el D ya estamos hablando de otros tipos de embarazo, ¿no? Por ejemplo, el intersticial, ¿no? Y claramente se ve que el saco está pues, por otro lado, ¿no? No está en la cavidad uterina y de ahí podemos encontrarlo en diversos lugares, ¿no? De repente lo encuentro en la cicatriz de la cesárea, en el cervix. Puedo encontrarlo fuera, en el ovario, en el peritoneo, etcétera, ¿no? Bien. Eso quiere decir que también la ecografía 3D me va a ayudar a identificar sacos gestacionales que de repente están bien ubicados, pero que como son úteros con malformaciones mullerianas, pues de repente no lo veo muy bien en 2D, pero en 3D se me ubican muy bien, ¿no? Por ejemplo, incluso si es que son úteros muy grandes, miomatosos, donde no puedo encontrar bien la ubicación, pues ahí sí me ayudaría de una ecografía abdominal extra, ¿no? No es que sea solo abdominal, vaginal y abdominal. Por ejemplo, acá tenemos una paciente con un útero, es un útero tabicado, miren, ¿no? Como pueden apreciar acá, el fondo uterino está indemne, ¿no? Es un tabique. Y está el saco en un lado, ¿no? Pues y es un embarazo que no es ectópico, por supuesto, porque está dentro de la cavidad uterina, ¿no? De repente con un 2D podría yo dudar, de repente podría pensar que está un solo cuerno, qué sé yo. Entonces el 3D es una buena herramienta. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con los embarazos, ¿no? De acuerdo a la ubicación. Primer embarazo, que es el más frecuente, por supuesto, el que tenemos que grabar más, es el tubárico. El embarazo tubárico es una masa heterogénea, adyacente al ovario, con movilidad independiente del ovario, porque si no sería un embarazo ectópico ovárico, ¿no? No tubárico. Entonces ese es el blob scene que le llaman, ¿no? Blob scene significa que está a un costado del ovario, pero se mueve cada uno por su cuenta. Esta masa tiene un anillo hiperecogénico, no siempre, pero a veces alrededor del saco gestacional, que es el Bagel-Sinn también, que también está escrito, que es el doble anillo, ¿no? Clásico de un saco. Y bueno, puede estar con osidetilidad cardíaca, puede haber un embarazo también intraútero, a veces, como le digo, se dio un embarazo heterotópico, puede o no haber líquido libre, pero esas cosas por eso lo pongo así porque no son criterios diagnósticos en realidad, ¿no? Ahí pueden apreciar, ¿no? Por ejemplo, cómo se vería el intraútero, ¿no? Se ve un endometrio engrosado, tal vez un poco de líquido. ¿Alguien me puede decir, este es un saco? No, por supuesto que no, porque la línea endometrial se conserva, ¿no? Y si le pongo el Doppler no va a tener el cometa, ¿no? Acá pueden apreciar la masa, pues, ¿no? Claramente, ¿no? Al costado del ovario. ¿Y cómo sé si está independiente o dependiente del ovario? Pues tengo que presionar con el transductor, ¿no? Con precaución, ¿no? Y se van a mover independientemente, ¿no? En cambio, si se mueven en bloque, ese es uno de los criterios para el embarazo ectópico ovárico. Y bueno, ahí hay un poco de líquido también, ¿no? Es una cosa, podemos también usarla como parte del diagnóstico, pero ya saben que no es suficiente. El cornual es lo que habíamos visto en el esquema, ¿no? Es cuando estamos hablando de un solo cuerno, ¿no? Un unicorne independiente, aislado, donde hay un saco gestacional, obviamente pues está suelto ahí móvil, y es un cuerno pequeño y no tiene ningún tipo de posibilidad de progreso. Es un embarazo extraño también. Ahí pueden ver, por ejemplo, el embarazo, miren, que no es tan pequeño, que está en el cuerno rudimentario. Y bueno, pues es un ectópico, pues porque no es viable. El otro es el intersticial, ¿no? El intersticial es de más difícil diagnóstico y obviamente es de alta mortalidad, es uno de los que tiene más alta mortalidad, y es que de repente ustedes lo habrán escuchado, creo que hace años hubo una paciente que salió en las noticias, incluso una paciente con embarazo ectópico que la vieron, no la diagnosticaron y luego estuvo por la calle, por ahí y se murió. Probablemente esa rapidez con la que pasó es porque era un embarazo ectópico de un área donde sangra mucho y usualmente la ampolla no es tanto así, ¿no? Más sería el intersticio, ¿no? Que es altamente vascularizado, ¿no? Entonces, romperse en esa zona sí puede causar un hemoperitoneo profuso, ¿no? Es de difícil diagnóstico, alta mortalidad. La cavidad uterina la voy a encontrar vacía, por supuesto. El intersticial contiguo al saco gestacional y a la cara lateral de la cavidad se va a ver.
Mejor lo vemos en la figurita, ahí se ve, ¿no? Claramente, ven esta línea intersticial, ¿no? Que se conecta, ¿no? Pero está separado, si se dan cuenta, de la cavidad uterina propiamente dicha y está rodeado de miometrio. Esa es otra característica. O sea, está separado, tiene una conexión intersticial que sería prácticamente la profundidad del miometrio. Y obviamente el saco tiene que estar rodeado de miometrio, porque si el saco gestacional está rodeado de miometrio, sería un embarazo tubárico, ¿no? Porque ya está fuera totalmente, ¿no? Pero en este caso está en la profundidad aún del miometrio. Por eso es que se llama intersticial, ¿no? Otro tipo de embarazo que también es ya más raro es el embarazo en la cicatriz, ¿no? De la cesárea, ¿no? O sea, una paciente con antecedente de cesárea anterior, pues el número de veces que sea, y el saco gestacional de forma caprichosa se implanta en esa, en esa cicatriz, ¿no? Algunas veces está asociado con pacientes que se han hecho una fertilización in vitro. Y la explicación podría ser sencilla, ¿no? Cuando uno hace una fertilización in vitro, ingresa con la cánula de transferencia embrionaria por vía vaginal, ¿no? Entra a través del orificio cervical y se supone que la cánula debe ir hasta 2 centímetros antes de llegar al fondo uterino. Pero ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar, no? Porque esto pues, es una explicación un poco lógica, por decirlo así, ¿no? Es que la cánula no llega por el fondo, sino que se traba y de repente hasta se enrosca y da la impresión de que está ingresando en la cicatriz de de la cesárea anterior, ¿no? Y ahí a la hora que pues presiona el médico para ingresar el embrión, pues el embrión lo deja ahí, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y el embrión implanta usualmente donde lo deja, ¿no? Entonces ahí podría ser una de las causales por las cuales hay un embarazo ectópico en cicatriz, ¿no? Una explicación, ¿no? Está implantado, como les digo, ahí como pueden apreciar, en la cicatriz. ¿Y cómo sé que está en la cicatriz? Pues, y lo diferencio del cervix, porque ahí tengo que ver el orificio cervical, ¿no? Este es el orificio cervical interno, este es el canal cervical, acá estaría el orificio cervical externo, y obviamente este es el cuerpo y esta es la parte de la cicatriz, ¿no? De la cesárea anterior. Acá está el fondo, acá donde debería implantarse, pero no se implantó aquí, se fue a la cicatriz, ahí se implantó, ¿no? Entonces es un embarazo clásico, ¿no? Tópico de la cicatriz, perdón. Incluso le ponen el Doppler y se pinta, ¿no? Claramente pueden apreciar que no está en la línea endometrial. Acá pueden ver, ¿no? Cómo esta es la línea endometrial y el saco no está en la línea endometrial. Está por dentro, en el miometrio prácticamente, en el espesor de esa área que fue suturada, que fue rafiada, de la histerorrafia de la cesárea. Está rodeado de miometrio. Porque si no, podría ser un embarazo intrauterino que está justo a ese nivel, ¿no? Pero tendría que verlo en el endometrio, no en la cicatriz. Así que cuidado, hay que diferenciar bien eso. O a veces, ¿qué pasa también? Que tengo un embarazo ectópico perdón, un embarazo que está, un aborto en curso y el saco está que cae, pues, ¿no? El saco si está implantado en el fondo y luego se desprende, pues tiene que salir por abajo, ¿no? Entonces el saco va cayendo, va cayendo, va cayendo, y alguien le hace una ecografía y le encuentra el saco como a nivel de la cicatriz, ¿no? Y dice, no, esto podría ser un embarazo de cicatriz, o si no, si lo encuentran alrededor del cervix, podría ser un embarazo cervical. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que cumplir con los criterios ecográficos para poder hacer el diagnóstico. Y justo hablando del embarazo cervical, pues existen los criterios de Kobayashi, ¿no? Y de Hoffman, ¿no? Obviamente no tengo que evidenciar un embarazo intrauterino, la forma uterina en reloj de arena, eso es lo clásico, ¿no? Es un útero en reloj de arena, ya lo vamos a ver en las ecografías. El canal cervical se ve que está pues todo abalonado, ensanchado, engordado, ¿no? La presencia de saco gestacional se ve claramente pues, dentro del canal cervical y el orificio cervical e interno está cerrado, más o menos así, ¿no? Es como que acá sería, este es el reloj de arena completo, este es el cuerpo uterino y este es el cervix, canal cervical, mejor dicho, este es el orificio cervical interno y por acá debería estar el orificio cervical externo. Y ven como que tiene una cinturita acá, ¿no? Ese es justo el orificio cervical interno. Y ahí yo veo el saco a la derecha, que está en todo el canal, ¿no? Claramente implantado, ¿no? Y acá
todo lo que es el cuerpo está vacío, cuidado, puedo ver un pseudosaco, puedo ver endometrio engrosado, pero acá pues claramente es muy fácil hacer el diagnóstico de un embarazo cervical, ¿no? Que también es un embarazo que si no se trata de forma adecuada tiene también su tasa de mortalidad, ¿no? Bien, básicamente, pues en general podemos apoyarnos siempre con el tema del Doppler, ¿no? La circulación trofásica, esto está escrito, ¿no? Ver la velocidad con la que circula, el pico máximo de velocidad, o el índice de pulsatilidad menor de 1, ¿no? Otra cosa importante es la ausencia del signo de deslizamiento de órganos, ¿no? Para saber que es un embarazo, pues, ¿no? Porque si es un saco que está suelto y yo lo muevo, el saco va a bailar, pues no está fijo, ¿no? Entonces es un aborto en curso, probablemente, ¿no? Hay otra imagen de otro embarazo tópico, es cervical, igual por vía transvaginal. Y bueno, un embarazo ectópico abdominal, ¿no? Esto sí es raro de ver, ¿no? Pues probablemente por la frecuencia que tenemos de embarazos ectópicos abdominales, pues probablemente si se dedican a la ginecobstetricia puedan ver en su vida un par de embarazos ectópicos abdominales como mucho. Yo hasta ahora solo he visto uno. Es un embarazo, pues, como su propio nombre lo dice, que está implantado en la cavidad peritoneal, ¿no? O en alguna estructura donde pueda la placenta abastecerse, ¿no? O sea, por decirles, en el miometrio, en la serosa, ¿no? O sea, en la superficie del útero se puede implantar la placenta. O se puede implantar la placenta en la pared abdominal. O se puede implantar en el peritoneo, ¿no? En el epiplon, perdón, ¿no? Ahí donde están todos los vasos, ¿no? Entonces busca siempre un lugar donde poder obtener el flujo suficiente, ¿no? Y de eso va a depender qué tanto va a avanzar, ¿no? Y hay muchos casos escritos en la literatura de embarazos ectópicos o abdominales, y de esos algunos han sido viables, ¿no? O sea que han llegado a tener, han llegado al tercer trimestre, ¿no? Que son poco contaditos, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos algunos criterios diagnósticos. Por ejemplo, en el primer trimestre son los criterios de Yerli: ausencia de saco gestacional intrauterino, no hay evidencia de dilatación tubárica, no hay masa anexial compleja, no hay saco gestacional, saco gestacional lo encontramos usualmente rodeado de asas intestinales, está totalmente fuera del útero, hay poca movilidad del saco gestacional. Incluso puede haber un suministro de sangre difuso, ¿no? Ese es el primer trimestre, ¿no? En el segundo trimestre, que es un poco más fácil porque ya el feto es más grande, más fácil entre comillas, ¿eh? Porque van a ver que es posible también ubicar esto, porque a veces, pues, ustedes saben que cuando ya el embarazo es más grande, las paredes uterinas son más delgaditas. Entonces, cuidado, también no es que ya el segundo trimestre sea realmente más sencillo diagnosticarlo, ¿no? Por eso hay que seguir los criterios, ¿no? Los criterios del Libón dice que el feto está en el saco gestacional, está fuera del útero, falta de visualización de la pared uterina. Entre el feto y la vejiga, miren que es importante, la vejiga entra también como un punto de guía, ¿no? Hay una proximidad mayor entre el feto y la pared abdominal. Y obviamente va a depender de la localización de la placenta, ¿no? Pues a veces la placenta le gusta también implantarse en la pared uterina, ¿no? Pero por fuera, ¿no? Como si fuera una gorrita. Y eso también lo podemos confundir, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden ver, ese es el embarazo ectópico que llegó a San Bartolomé. Pueden ver el útero, la vejiga, y acá está la placenta, ¿no? La placenta, pues, caprichosamente se ha puesto pegada al útero para obtener de ahí todo lo que necesita. Y obviamente esta placenta se extiende a lo largo de la pared, ¿no? Por acá. Placenta, es líquido. Y bueno, pues embarazo, es un embarazo que llegó hasta casi tercer trimestre, un embarazo viable. Bien. Un embarazo ectópico ovárico. Bueno, eso es un embarazo que está dentro del ovario, pues obviamente, no propiamente dicho. Tenemos que ver corteza ovárica rodeando al embarazo. Y si veo el cuerpo lúteo al lado, pues eso también me refuerza, ¿no? El diagnóstico, ¿no? El signo de órganos deslizantes es negativo, porque, o sea, quiere decir que es una sola unidad.
el ectópico con el ovario, ¿no? Si estuvieran moviéndose cada uno por su cuenta, podría ser un tubaríco. Y si está roto es más difícil diferenciarlo, ¿no? Pues si está roto y ya está suelto, podría ser un tubaríco abortado, podría ser un embarazo ovárico roto, puede ser incluso un quiste hemorrágico, se nos complica más la situación, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? Este es todo el ovario, ahí se ve el cuerpo lúteo, este es el ovario completo, y ahí está, ¿no? La contigüidad y es una sola masa. Bien, bueno, ya no los aburro más con el diagnóstico, vamos ya al tratamiento, porque si no se nos va a hacer muy largo. En cuanto al tratamiento, pues hay, como pueden ver, 3 tipos de manejos, ¿no? Como les dije, el expectante, el manejo médico y el manejo quirúrgico. Yo ahí sí tendría un conflicto de intereses porque yo usualmente prefiero el manejo quirúrgico y que no necesariamente es el que debo elegir para todas las pacientes, porque hay criterios para elegir el mejor tipo de tratamiento, ¿no? Pero para que ustedes sepan, ¿no? El tratamiento quirúrgico usualmente se hace en las 2/3 partes de los embarazos ectópicos, o sea que es el más frecuente que se realiza, o sea que por lo menos por frecuencia el manejo que yo prefiero hacer es el más, es el que más se hace, ese es un criterio a mi favor. El manejo médico es en 1/3 de las pacientes, de las que se hace un tipo de manejo activo. Pero hay algo importante, ¿no? Que ustedes deben conocer, que cuando uno está, y o sea, no solamente basta con conocer este tema, ¿no? Y basarnos en evidencia, que eso es importante, porque toda nuestra actitud médica debe ser basada en evidencia. Pero también tenemos que saber que esta evidencia tiene que ser razonable en el medio en que estamos, porque es cierto, la medicina basada en evidencia ahorita es lo que nos guía, ¿no? Pero existe el paso adicional a la medicina basada en evidencia, que es que tiene que estar adecuada a nuestro ámbito de trabajo. Si tenemos lo que se necesita para realizar eso, y si que la población es la adecuada para realizar eso, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces el manejo quirúrgico se prefiere? Y eso es desde antes, no estoy hablando de recientemente. Es porque el manejo quirúrgico es rápido. Usualmente tenemos muchas pacientes, ¿no? No solamente tenemos embarazos ectópicos, vienen pacientes para legrado, vienen pacientes para cesárea, vienen pacientes con quistes torcidos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas patologías en la guardia. Necesitamos resolver rápido. Un manejo médico toma tiempo, toma días, toma una cama que puede usar a otra paciente, que la requiere otra paciente. Un manejo quirúrgico entra, la laparoscopía, al día siguiente se va a su casa, se puede ir de repente en 6 horas si es que ha sido un no complicado. O sea, es una resolución inmediata. Esa es la ventaja del manejo quirúrgico. Entonces, eso es otro punto a favor del manejo quirúrgico. Así que yo me voy a ir por el manejo quirúrgico porque es el que más me gusta. Pero bueno, en realidad hay que basar todo en las características de la paciente, pues, ¿no? Y bueno, sin más dilatación, este es el manejo médico, por ejemplo. El manejo médico usualmente es con metotrexate. Y hay que tener criterios que ya están escritos, ¿no? Por demás, ¿no? O sea, no hay nada aquí de que, como se dice, que suponer ni decir que de repente sí o no. O sea, está escrito esto ya. Hay protocolos estandarizados y, bueno, obviamente estos protocolos de cada hospital, ¿no? Si es que pueden manejar con metotrexate, porque también eso es importante. Hay hospitales que no manejan metotrexate. Bien, entonces la paciente, obviamente, si está hemodinámicamente inestable, pasa a cirugía y eso ya no tiene discusión. O si está roto, estoy con la sospecha de un embarazo roto, pasa a cirugía o de repente, si ya está abortado, es un manejo expectante. Ahora, el otro punto importante es el nivel de beta-HCG. Si es más de 5.000 también, o sea, ya nos olvidamos del manejo médico. Y eso todo ha sido basado, obviamente, en tasas de efectividad del tratamiento. Pues, ¿no? Si no funciona, en base a estos estudios que se han hecho con estos variables, pues no es el más adecuado para hacer en la paciente, ¿no? Si supera los 5.000, ya no. Si tiene actividad cardíaca, tampoco, pues, porque eso también me baja la posibilidad que funcione. Está escrito que se puede hacer una punción y se puede colocar cloruro de potasio y bueno, eso está escrito, se puede hacer, pero ya es un procedimiento adicional que había que realizar.
Y bueno, y aparte de eso, las contraindicaciones relativas o absolutas propias de la sustancia que vamos a emplear, que ese es el metotrexate. Ustedes saben que el metotrexate también tiene algunas contraindicaciones. Si tiene alguna contraindicación, tampoco lo puedo usar, pues por más que cumpla todo lo demás, ¿no? Y bueno, también hay que tener cuidado, que también podría ser un manejo expectante, ¿ah? De repente no es necesario incluso colocar metotrexate, ¿no? Si la beta es menos de 200, por ejemplo, o está en disminución, pues puedo observarlo, ¿no? Puede ser un ectópico incluso, pero es un ectópico no evolutivo o un ectópico que se ha abortado, ¿no? Genial, ¿no? No, simplemente lo veo, lo miro, estoy ahí, nada más. Y acá están algunas contraindicaciones, ¿no? Si, por ejemplo, el metotrexate, por decirles, ¿no? Tiene una disfunción renal, o está dando de lactar la paciente, o tiene una disfunción hepática, ¿no? O una úlcera péptica activa, pues ni hablar, ¿no? O una enfermedad pulmonar activa, o tiene sensibilidad al metotrexate. Ya pues, o sea, no puedo usar metotrexate, ¿no? Así quiera, así parezca que fuera el manejo. Necesito una anemia moderada, tienes una paciente con trombocitopenia, con leucopenia, ni hablar, ¿no? Tiene inmunodeficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay contraindicaciones relativas, ¿no? Con lo que les dije, la beta-HCG, el tamaño del saco gestacional, si acepta o no acepta transfusión de sangre, etcétera, ¿no? Que son relativas porque se pueden solucionar de cierta forma y ya aplicar el metotrexate, ¿no? Pero ya requieren un paso adicional. Y hay varios esquemas también que ustedes lo van a encontrar, ¿no? Esquema de dosis única, dosis doble, dosis múltiple. Y ahí pueden apreciar algunos esquemas, por ejemplo, el de dosis única, que es el más usado, porque pues es una sola dosis, ¿no? 50 y punto, ¿no? Por metro cuadrado intramuscular. Y luego se miden los niveles de beta, ¿no? Usualmente el día 4 y el día 7. Y debería haber una disminución del 15% o más. Si no hay esa disminución, tengo que volver a aplicar. Y luego otra vez volver a dosar, ¿no? Una repetición, como se dice. Si quiero, puedo usar el esquema de dosis doble. Esto es doble, como su propio nombre lo dice, aplico igual, la misma dosis, ¿no? 50 miligramos por metro cuadrado intramuscular en el día 1 y la repito en el día 4. Y de ahí hago una beta en el día 7, ¿no? Tiene que haber una disminución, ¿no? Obviamente entre lo que hice al inicio y el día 7 de más del 15%. Si no se logra, pues otra vez vuelvo a aplicar 2 veces, esta vez en el día 7 y en el día 11. Y luego comparo con el 14 y veo si disminuyó o no el 15% que quiero. Si no fue así, y en cualquiera de las dos formas, pues ya tengo que considerar el manejo quirúrgico, por supuesto, ¿no? Y no hay nada que hacer ya, ¿no? También puedo dar dosis múltiples, ¿no? Que no están usados, pero de frente, ¿no? Dan dosis en el día 1, en el día 3, en el día 5, en el día 7. Obviamente, como son varias dosis, se tiene que usar ácido fólico, ¿no? Intramuscular, ¿no? Igual también el criterio siempre era disminución del 15% o más de la beta-HCG, ¿no? Recuerden que las betas deben ser hechas en el mismo laboratorio para no tener problemas de variación, ¿no? Si no se logra igual la disminución que se quiere, pasa a SOP. Y acá está, pues, justamente las indicaciones quirúrgicas, ¿no? Si ya les dije, esto ya lo he mencionado, ¿no? Si está inestable hemodinámicamente, si la masa está rota, si es un embarazo heterotópico, ni hablar, pues, ¿no? No le voy a dar metotrexate, ¿no? Entonces opero, saco el embarazo ectópico y va bien con su embarazo, bueno, usualmente, con su embarazo intraútero, ¿no? Ortotópico. La cirugía, bueno, por ejemplo, si yo tengo una paciente que ya sé que va a pasar una fertilización in vitro, y justamente muchas pacientes con estos temas de embarazo ectópico pueden tener hidrosalpinx a futuro, pues aprovechen sacar el ectópico y saco la trompa, porque el hidrosalpinx se requiere retirar para hacer una fertilización in vitro y tener una transferencia sin problemas. Entonces, es cuestión de evaluar cada paciente, ¿no? Si el metotrexate falló o tiene contraindicación para el metotrexate, también pues tiene que pasar a cirugía, ¿no? Y obviamente también hay algunas contraindicaciones quirúrgicas, aunque son menos, sí hay, ¿no? Si es que la paciente tiene obviamente riesgos propios de entrar a sala de operaciones o algunas morbilidades que lo tiene, pues ahí también tendría que pensarlo 2 veces, ¿no? Y bien,
No sugiero realmente estar entrando a operar sin una sospecha razonable de un embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque eso también pasa más frecuentemente de lo que creen. O sea, dicen, ya no lo veo, no le encuentro el embarazo, parece que fuera un ectópico, no lo sé, voy a explorar, miro. No van a encontrar nada. Si no lo ven por ecografía, menos lo van a ver por la paroscopía. Van a entrar, van a mirar, es probable que esté ahí el ectópico y no lo van a ver, porque es muy pequeño aún y no se ve por ecografía. Y van a tener que volver a entrar a operarla en 2 o 3 semanas. O sea, si yo no lo veo ecográficamente, es casi seguro que no lo voy a ver por la paroscopía. Así que para ese tema hay que tener cuidado de estar entrando con esos diagnósticos, con esas laparoscopías diagnósticas, ¿ya? Bueno, embarazo ectópico tubárico, ¿qué debería hacer? Salpingectomía o salpingostomía. Para los que no saben, salpingectomía es extraer toda la trompa y para salpingostomía simplemente es hacer un corte en la trompa y extraer el embarazo, pues, ¿no? Y dejar la trompa, ¿no? Indemne, ¿no? Indemne en el sentido relativo, ¿no? ¿Cuál será mejor? Pues hay muchos trabajos, hay varios trabajos en realidad de cohortes, que ustedes saben pues que tiene un nivel de evidencia bajo, y en esos trabajos de cohortes, pues me decían que la salpingostomía tenía mayor tasa de embarazo espontáneo intraútero que la salpingectomía, ¿no? O que un manejo, eh, digámoslo así, activo, ¿no? Pero luego han salido varios estudios, ¿no? Por ejemplo, ahí en las revisiones, acá abajo van a encontrar siempre en las diapositivas que he puesto, en varias, van a encontrar las referencias bibliográficas de trabajos, ¿no? Que pueden revisar, y les recomiendo que revisen sobre todo estos de acá, porque son muy interesantes, ¿no? Este estudio, el Demeter, que es un estudio randomizado, que es antigua, de 2013, pero a pesar de eso es un estudio bastante completo, donde compara, ¿no? Por ejemplo, si es mejor manejo médico o de repente manejo quirúrgico, y del quirúrgico manejo quirúrgico conservador, que sería salpingostomía, y el otro es manejo quirúrgico agresivo, por decirlo así la palabra, o sea, sacar la trompa, salpingectomía, ¿no? Y al final la conclusión es que es igual, las tres son iguales. Se tiene la misma tasa, porque acá lo que me interesa, lo que nos interesa es que embarace nuevamente a la paciente, ¿no? Cuidar su futuro reproductivo, ¿no? Y la paciente, con cualquiera de los 3 métodos, según este estudio randomizado, es similar, ¿no? La tasa de embarazo. O sea, pues escojo cuál es el que más se adecua y voy a tener los mismos resultados, ¿no? Hay otro estudio que es el ESEP, también, este es también un estudio multicéntrico, randomizado, mejor que los de cohortes, y también encuentra que entre salpingectomía y salpingostomía es lo mismo, es exactamente igual la tasa de embarazo, ¿no? A pesar que los estudios de cohortes me dice que la salpingostomía podría tener obviamente una ventaja, y también existe una desventaja en el sentido de que por conservar la trompa podría haber una mayor tasa de embarazo ectópico, ¿no? Pero la recurrencia, incluso en estos trabajos, dicen que es la misma. Si es salpingectomía o salpingostomía, la recurrencia de embarazo ectópico es igual, todo igual. Y si quiero ya una revisión sistemática, está la revisión sistemática de Chen, que es una de las más últimas, que también es un poco antigua, dicho sea de paso, donde metaanaliza, ¿no? También por separado los estudios de cohortes y los estudios randomizados, incluye a estos dos, por supuesto. También encuentra resultados similares, ¿no? Así que, pues en realidad van igual, salpingectomía y salpingostomía. Una recomendación de experto que está escrita en los protocolos es que yo debería hacer una salpingostomía si es que es la última de las 2 trompas, ¿no? De repente ya le han sacado una trompa y le queda la última trompa y la paciente no tiene posibilidad de hacerse un in vitro. Pues no queda más que dejarle la trompita, tratar de salvarla y ver si puede embarazar. Pues acá he puesto, mira, salpingectomía, por ejemplo, ¿cuándo? Cuando el embarazo está roto, por ejemplo, no hay nada que hacer. O es un sangrado abundante, no puedo controlar el sangrado. Si es un ectópico grande, más de 3 centímetros, igual, sale todo, ¿no? O si es que ya ha sido manejada por salpingostomía o por metotrexate y persiste el trofoblasto, pues hay que sacarlo ya, hay que sacar la trompa completa.
Si la paciente ya tiene un hidrosalpinx o va a pasar a FIT también, ¿no? Les dije que es mejor sacar la trompa. ¿Y cuando salpingostomía? Pues de repente cuando la paciente ya ha tenido una trompa dañada, una trompa ausente por un ectópico previo, la contralateral, o no va a poder hacerse una fertilización in vitro en el futuro. Y bueno, una técnica podría ser hacer la salpingostomía, incluso se describe una expresión ampulasis, un embarazo ampular, ¿no? Pero bueno, estas son estrategias que, si se dan cuenta, no hacen mucha diferencia, pero se pueden hacer, ¿no? Ahora, ¿abierto o laparoscópico? Está por demás decirles que al hablar de cirugía convencional abierta laparoscópica, me refiero usualmente a hacer una salpingectomía, ¿no? No a una salpingostomía, ¿no? La salpingostomía debe ser laparoscópica, no abierta. Porque obviamente a la hora de hacer esa salpingostomía yo tengo que tener una visión aumentada de esa zona para no dejar trofoblasto regado por ahí. Y usualmente una cirugía abierta puede pasar eso, ¿no? Aparte de la fineza con la que tengo que hacer la salpingostomía, no la voy a hacer abierta, pues, ¿no? Definitivamente la laparoscopía es de elección. Incluso con hemoperitoneo, esto es importante, pero que esté hemodinámicamente estable, ¿no? Si es intersticial, y estoy obviamente al sacar el embarazo ectópico intersticial, voy a lesionar miometrio, de repente requiere sutura laparoscópica, se hace, ¿no? Eso no es problema, ¿no? Ya saben, las ventajas de la laparoscopía, está por demás que yo se los repita, ¿no? Con respecto a la cirugía abierta. Igual, la tasa de, eso sí, no hay diferencias en la tasa de embarazo y en las tasas de ectópico a repetición, pero sí hay diferencias en la estancia, en los costos, en todo lo que ustedes ya conocen de una cirugía convencional, eso es una cirugía laparoscópica. Salpingostomía. ¿Cómo realizar la técnica? Voy a describir las dos técnicas porque como es lo que más se hace, vamos a hablar sobre cómo se hace quirúrgicamente hablando, ¿no? La salpingostomía se puede usar vasopresina para poner un poco de constricción o no, no es un paso necesario. Se hace la incisión usualmente de 1 centímetro, acá pueden ver la figurita. Se hace la incisión de 1 centímetro y luego se extrae el trofoblasto con hidrodisección. O sea, por eso que es laparoscópico, ¿no? O sea, con el irrigador, con la misma fuerza del agua, trato de desprender el trofoblasto en bloque. Si sale en bloque, mejor, pues porque así no lo voy a regar, ¿no? Es más fácil contenerlo. Hasta que quede, pues, limpia la trompa, ¿no? Hasta que ya no haya nada en las paredes, ¿no? Es mejor eso que estar usando pinzas porque, pues, puedo lesionar más la trompa. El objetivo es tratar que la trompa quede lo más indemne posible, ¿no? Si es salpingectomía, ya saben, ¿no? Va a depender, ¿no? Usualmente si es cirugía abierta o laparoscópica, pero la técnica es en el sentido de la lógica quirúrgica es igual, ¿no? O sea, tengo que sacar la trompa, para eso tengo que ligar el meso, en este caso el mesosalpinx, hasta el punto donde está el ectópico, ¿no? O sea, tengo que sacar todo completo desde la fimbria, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hasta donde llegue el ectópico, ¿no? Bueno, se usa usualmente bipolar, usualmente hay que tener cuidado en la ligadura de los vasos ováricos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes si se dan cuenta, y esto también puede pasar, y está escrito también, que pacientes que le han hecho salpingectomía por embarazo ectópico luego tienen falla ovárica. ¿Y por qué pasa esto? O falla ovárica se refiere a que tienen una reserva disminuida de ovocitos, producto de una cirugía tubárica. Y ustedes tienen que conocer la irrigación, pues, ¿no? Ustedes saben que esta irrigación por aquí viene de la rama de la arteria uterina, pero también hay la rama de las arterias ováricas. Si yo ligo o cauterizo o el sello el vaso de forma inadecuada, voy a disminuir, o sea, la ovárica, voy a disminuir la irrigación del ovario, pues, ¿no? Y al disminuir la irrigación del ovario, por supuesto que el ovario va a pagar pato, ¿no? Va a disminuir su reserva y vamos a tener un problema adicional que en ese momento la paciente no va a notar, pero en unos años sí. Bien, bueno, vamos avanzando, que estamos cortos de tiempo, me imagino. Esta es una cirugía abierta, es con pinzas, se coloca una pinza
derecha e izquierda, de tal forma que todo el meso quede ligado o pinzado, se corta y luego se sutura, ¿no? Lo clásico, como toda cirugía, corte, pinzamiento, corte y sutura, ¿no? Bien, bueno, complicaciones ectópico persistentes, si es que hablamos de salpingostomía, ¿no? Puede persistir hasta un 15%. Salpingectomía no, pues, ¿no? Es inusual. Eh, Depende también de la experiencia del laparoscopista, para hacer esta remoción adecuada de los fragmentos y que no caiga algún fragmento en el peritoneo y se reimplante, ¿no? Siempre la beta me puede ayudar incluso a verificar que haya sido una cirugía exitosa, ¿no? O sea, la beta HCG tiene que estar en disminución. En el primer día postoperatorio usualmente más del 50%. Entonces ahí nos puede ayudar. Puedo asociar a metotrexate, a veces está escrito que podría ayudar también, ¿no? El pronóstico, el embarazo ectópico intrauterino subsecuente, o sea, un embarazo ok, hasta el 90%, ¿eh? Miren, o sea, bien. Embarazo ectópico recurrente, poquito, dependiendo del número de embarazo ectópico. Sobre todo por su salpingostomía se podría describir, ¿no? Historia previa de infertilidad, bueno, esto va a depender básicamente de otros problemas que tenga la paciente, ¿no? Asociados a infertilidad, ¿no? Bueno, no pasamos. Ya les dije, salpingostomía, manejo médico, todo es similar, ¿no? Embarazo intersticial, esto sí lo vamos a pasar rápido, pero es más o menos para que tengan una idea de cómo se maneja quirúrgicamente, ¿no? Intersticial, usualmente histerectomía, por lo que les dije, ¿no? Que es sangrado abundante y todo esto está dentro del miometrio prácticamente. Pero también está escrito hacer una cuernostomía y se puede realizar con buenas tasas de éxito, ¿eh? Así que simplemente se hace una incisión en el miometrio, se saca el embarazo y luego se sutura. Hay que tener cuidado porque sangra, obviamente. Acá, por ejemplo, a la hora que yo realizo la cuernostomía, con salpingectomía incluida, hay que hacer una buena hemostasia previa, o sea, hay que ligar bien y sellar bien los vasos que vienen del útero, la rama tubárica de la uterina, ¿no? Donde justo viene una buena parte de la irrigación, ¿no? Y luego, obviamente, proseguir con el resto de la cauterización, ¿no? Entonces, está escrito y va bien, pero hay que tener un cierto grado de experiencia en la cirugía laparoscópica, ¿ya? Y hay que también saber colocar puntos intracorpóreos o extracorpóreos, ¿no? También tenemos remoción histeroscópica. Bueno, esto prácticamente ya. Bueno, el embarazo cervical. En cuanto al embarazo cervical, pues en realidad quirúrgico, si es que hay inestabilidad hemodinámica, si el sangrado persiste luego de haber realizado colocado metotrexate, porque también el embarazo ectópico cervical se puede manejar con metotrexate, tiene ciertas diferencias en el manejo, algunas cositas, algunos detalles, pero se puede manejar con metotrexate. Los criterios también para incluir, obviamente son muy parecidos, ¿no? Que también no tenga una beta muy alta, que no haya un embrión activo, etcétera, ¿no? Pero si está sangrando, definitivamente el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué tratamiento? Pues el tratamiento que se suele hacer es legrado y colocación de un globo, ¿no? O sea, en este caso, de una sonda Foley, por ejemplo, ¿no? Que haga la hemostasia. Como pueden ver ahí, es un procedimiento de alto riesgo. Usualmente se puede colocar vasopresina si se desea. Se puede hacer ligadura transvaginal de las ramas cervicovaginales, ¿no? Eso también está escrito. Luego de hacer el legrado, inmediatamente luego de extraer los restos va a empezar a sangrar profusamente. Entonces inmediatamente se debe colocar el globo de la Foley y debe quedar a nivel del canal cervical, justo de donde se ha hecho el raspado, ¿no? Para hacer la hemostasia, ¿no? Y este globo luego se va retirando gradualmente. Primero se empieza a desinflar, ¿no? A las 48 horas se desinfla un poquito, luego un día después otro poquito y así sucesivamente. También se puede hacer un packing, ¿no? O sea, si no tengo el globo puedo poner dressing, gas ahí, taponar prácticamente todo el cervix, ¿no? Es un poco no es tan adecuado, ¿no? Pero se puede hacer también. Sin embargo, la resección histeroscópica está escrita y va muy bien, ¿eh? Yo he hecho 2 o 3 casos de resección histeroscópicas y va bien.
El histeroscopio me permite resecar el embarazo y a su vez también a la hora de resecar, cauterizar la zona, ¿no? Lo cual disminuye las posibilidades de sangrado, ¿no? Obviamente hay que seleccionar bien a las pacientes, ¿no? Y idealmente podría ser con guía ecográfica simultánea, ¿no? Y va muy bien en el sentido de preservar la fertilidad, porque lo que yo no quiero es extraer el útero, pues, ¿no? Que es una de las medidas más clásicas y obviamente en pacientes que desean concebir no sería la de primera elección hacer una histerectomía. También está escrito la embolización de las arterias uterinas. Obviamente el tema es que cuando uno hace reembolización de arterias uterinas hay que tener cuidado porque ustedes saben que la uterina también tiene rama ovárica y por lo tanto también va a embolizar todo, ¿no? Que quiere decir que la irrigación ovárica se va a ver afectada. Por lo tanto, la reserva ovárica también va a disminuir en estos pacientes. Entonces, si son pacientes que desean embarazo, por un lado me salvo el útero, pero por otro lado disminuyo la reserva ovárica, no va, pues, ¿no? No es una técnica para pacientes que desean embarazar nuevamente. Se puede hacer embolización en las otras pacientes, incluso puede hacerse previo a la histerectomía o previo al legrado con sonda, porque me aseguro un poco de que no sangre, ¿no? En el momento del procedimiento. Existe varias formas, ¿no? Usualmente es lo mismo que se usa para todas las embolizaciones, ¿no? Que son bolitas tipo gelatina, absorbibles que se colocan y que obviamente son transitorias, ¿no? La histerectomía, pues, se debe reservar para casos puntuales, ¿no? En las cuales no se puede, fracasan las medidas previas, y obviamente si es que hay pacientes que no quieren arriesgar, ¿no? Y eso también está bien, ¿no? O sea, pacientes que quieren un tratamiento seguro, sin riesgo de que tenga una hemorragia en ese momento del procedimiento, entonces de frente ya no quieren hijos, pasan a histerectomía tranquilo y ya, y queda bien todo, resuelto el problema, ¿no? Pues obviamente hay que tener cuidado con la incompetencia cervical, está escrito, pero bueno, es controversial, no sé si es que realmente influiría el procedimiento quirúrgico en esto, ¿no? Pero está reportado, ¿no? También está reportado que hay más riesgo de embarazo ectópico subsecuente nuevamente ahí, ¿no? Nuevamente en el cervix, ¿no? Y bueno, en cuanto al manejo del embarazo abdominal, bueno, también este manejo de embarazo abdominal es el manejo que está escrito en los casos reportados, o sea que esto no es que sea necesariamente lo correcto o lo incorrecto, es lo que cada grupo ha reportado de sus casos que ha manejado, y reporte el éxito que han tenido. Esto no es un trabajo ni siquiera pues de una cohorte grande, ¿no? O sea, estamos hablando de casos puntuales, por lo tanto se tiene que tomar con pinzas todo porque son manejos reportados aleatoriamente para una población minúscula, ¿no? La laparoscopía está reportada, la embolización selectiva preoperatoria antes de extraer la placenta, otros grupos no extraen la placenta y usan metotrexate, aunque está reportado que el éxito es bajo. Otros simplemente no dan nada y dejan que la placenta se vaya reabsorbiendo, pero eso puede tomar meses. Entonces, eso es lo que se reporta, pues, ¿no? En embarazos avanzados se complica más la situación, ¿no? Porque hay más riesgo de complicaciones maternas, el pronóstico en cuanto a la madre sobre todo, ¿no? Remover la placenta siempre es el kit del asunto, ¿no? Deberíamos saber hasta dónde realmente está implantada, porque usualmente si uno puede remover la placenta, pues puede causar una hemorragia masiva, si es que está pues implantada llegando incluso a las ramas cerca de la aorta, ¿no? Hay que hacer una resonancia, nos va a ayudar mucho a ubicarnos en el espacio. Usualmente el manejo que está reportado es más simplemente extraer el feto, ¿no? Y dejar la placenta, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy poniendo, ¿no? El caso que se reportó de dejar feto y placenta, el caso del Hospital San Bartolomé, también se dejó la placenta. Como les digo, está escrito que se puede demorar a resolver incluso años. Y el problema es que mientras está ahí la placenta, se genera un líquido inflamatorio, un detritus, y eso obviamente es un caldo de cultivo para infecciones, ¿no? Entonces, también es ese problema, ¿no? Como les digo, estos son experiencias. Cada grupo en una junta médica decide, ¿no? Qué hacer con su caso, ¿no? Basándose en estos casos reportados, ¿no? Y bueno,
Metotrexate también está escrito, pero también está escrito que puede generar más tejido necrótico, ¿no? Ya que rápidamente va a destruir la placenta, ¿no? Y eso puede ser un medio de cultivo también. La resolución lenta podría ser menos riesgosa tal vez en ese aspecto. Es una pregunta que nos hacemos en realidad, ¿no? Los niveles de beta-HCG van a persistir elevados, ¿no? Y bueno, algunas alternativas que también están escritas, en general, sobre todo previas a la cirugía, porque son pacientes que si uno intenta hacer algún tipo de extracción puede fácilmente lesionar, más hacer causar un problema mayor, ¿no? Acá hay algunas preparaciones, ¿no? Previas a cómo se intervendría a cualquier paciente que tiene riesgo de sangrado, ¿no? Que es colocar ligadas de uterinas o ocluirlas parcialmente, el patrón de shock, transfusiones previas, packing pélvico, etcétera, ¿no? A los pacientes que intentaron remover la placenta, ¿no? Bien, la mortalidad está escrita alrededor del 20%, que no es poco. El problema con los fetos básicamente va por el tema de malformaciones, porque obviamente están en un ambiente, están sueltos, sobre todo del sistema osteomuscular, del tema craneal, del tema del sistema nervioso. Y la muerte fetal no es lo que más está escrito, ¿no? Hay algunos casos de vasos viables reportados, ¿no? Básicamente los fetos que la placenta se lograba adherir al útero es donde han tenido mejor pronóstico, ¿no? En cuanto al feto me refiero, ¿no? Y bueno, pues está escrito también de unos casos de litopedio. El tema de fertilidad es un misterio, ¿no? O sea, no tenemos datos suficientes como para poder decir qué tan pronóstico tendrán estas pacientes en su futuro reproductivo, ¿no? En cuanto de embarazo cicatriz, también igual, ¿no? Puedo usar metotrexate o puedo usar también tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico puede ser simplemente la extracción del embarazo ectópico, que puede ser por vía laparoscópica, y luego hacer una sutura, ¿no? de esa área, ¿no? O puede ser la histerectomía, ¿no? Que es lo que está escrito. Y se puede hacer curetaje también de esa zona, aunque es más riesgoso, hay que hacerlo guiado con ecografía, y hay que poner igual una Foley. Pero ese tratamiento sí se usa menos en realidad, porque es una zona que está más profunda, más adentro está, ¿no? Embolización arteriosubterínea también está escrito como previa. La histeroscopía también se ha reportado que se ha realizado algunos procedimientos de histeroscopía, también con guía ecográfica, algunos incluso con guía laparoscópica, o sea, laparoscopía y histeroscopía a la vez, para ir viendo de que no me pase y perfore, ¿no? Porque prácticamente es una línea delgada entre lo que es el ectópico y la cavidad peritoneal, prácticamente, ¿no? Que es el ectópico que está implantado en la cicatriz, ¿no? El metotrexate también se puede asociar. El pronóstico, bueno, dependiendo de la viabilidad, es que tanto el tema de sangrado, del acretismo placentario, la rotura uterina, etcétera, ¿no? Bien. Eso es básicamente lo que les he querido traer. Un resumen rápido de esta patología, que dicho sea de paso, el embarazo ectópico es una patología que cada vez es más frecuente, ¿ah? Está escrito, ¿no?, que en los últimos 20 años ha subido la incidencia de embarazo ectópico, que podría ser porque se hace un mejor diagnóstico, puede ser que sí, pero también podría ser por otros factores, ¿no? Así que es una patología que vamos a ver frecuentemente y diagnosticarla es el reto, diagnosticarla antes de que se complique, ¿no? Sobre todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si hay algún comentario o pregunta. Acá hay una pregunta, doctor. Nos dicen post-CX de trompas, ¿qué tiempo debe esperar para...? No sé qué quiere decir. No sé si ve la pregunta en el chat, doctor. No Ya, sé si lo puede justo explicar. ahorita, sí, ya lo estoy viendo. Dice, post cirugía de trompas, ¿qué tiempo debe esperar para, me imagino, volver a intentar un embarazo? Pues en realidad, si es una cirugía laparoscópica, o sea, el mes siguiente ya puede intentar la paciente, o sea, ya se está resuelto. Y al ser un acceso laparoscópico, la cavidad abdominal, pues la pared abdominal también no tiene nada, en este caso, de restricción por un posible embarazo. Así que un mes. Así como cuando uno tiene un aborto, no hay necesidad de esperar 6 meses, ni un año, ni nada por el estilo. Si no hay alguna causa aparente del aborto,
puede ya intentar un embarazo. Así lo mismo pasa con un ectópico, ¿no? Si está resuelto por la laparoscopía, puede nuevamente intentar el mes siguiente. Aquí otra pregunta, ¿existe alguna diferencia con el uso de ácido fólico versus ácido folínico? Bueno, básicamente es por el tema de la administración, ¿no? La vía de administración, ¿no? Es intramuscular, ¿no? O sea, ácido folínico. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay otra. ¿Se requiere cobertura antibiótica post cirugía? Para cirugía en general, laparoscópica o abierta tubárica, por decirles, o cirugía por un ectópico de cicatriz o de ovario, pues ustedes saben que vamos a ingresar a una cavidad limpia contaminada, ¿no? O sea, perdón, que es una herida limpia contaminada porque vamos a ingresar a una cavidad, ¿no? Una cavidad que puede estar colonizada, ¿no? Entonces, como toda herida limpia contaminada, requiere antibiótico profilaxis. O sea, se coloca el antibiótico profilaxis antes de la cirugía, 30 minutos antes, puede ser cefazolina. Y nada más, ¿no? Si no está infectado, no hay ningún signo sospechoso, no requiere tratamiento antibiótico. Ahora, si yo hago una cirugía y encuentro una EPI activa, es otra cosa, ¿no? Le daría tratamiento antibiótico por la EPI, ¿no? Pero no porque en sí cualquier ectópico requiera un tratamiento, o sea, una antibiótico terapia. Solamente el antibiótico profilaxis de rutina, nada más. Está recomendada la histerosonografía, me imagino, para evaluar permeabilidad tubárica. La permeabilidad tubárica se puede hacer por histerosalpingografía o por histerosonografía. El gol estándar es la histerosalpingografía, ¿no? O sea, me refiero de pruebas no invasivas, ¿no? Sin embargo, la histerosonografía podría ser útil para hacer la evaluación de trompas, no es obviamente la de elección, y requeriría usar un medio, o sea, requeriría usar una solución oleosa, que es una solución especial que venden, ¿no? O sea, en lugar de usar el cloruro de sodio que se usa para distender la cavidad uterina, tendría que usar además esa solución oleosa y con eso ver cómo burbujea e ingresa por las trompas a través de una visión ecográfica transvaginal, ¿no? Entonces se puede hacer, pero hay que tener eso y tener un poco de experiencia en hacer ecografía. Si no, lo clásico es hacer la histerosalpingografía para ver la permeabilidad tubárica, ¿no? Que es con un contraste radiológico y una radiografía, ¿no? Bien. Qué bueno que veo preguntas, significa que han estado atentos. Ya no hay otra pregunta, por favor. Creo que ya no tenemos pregunta, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a usted, doctor Iván Reyes, por su tema y su posición. Muchas gracias, Ok, con todo gusto. Hasta la próxima. doctor.